Directores. Líneas no escritas. Un placer saludarle como cada semana aquí en Los Directores a través de la señal de C7 Jalisco. Y bueno, como siempre, con entrevistas interesantes. Hoy recibo de nueva cuenta a quien fue nuestro padrino en este espacio. Nos dio la patada de inicio en Los Directores, Jorge Berea, editor del diario El Informador. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, José Ángel. Hombre, un gusto volver a tu programa. Hombre, pues el gusto es mío. Gracias por recibirnos de nueva cuenta. Y justo para tocar desde la visión, la perspectiva de directivos de los medios de comunicación, pues los temas que son noticia en estos momentos, Jorge. Y vaya que los hay, ¿eh? Hay bastantes y pues creo que le entramos ya de lleno a uno de estos que seguramente se encuentra entre los primordiales en la agenda de la ciudadanía, más allá de la agenda política inclusive. A ver, el tema de la seguridad. ¿Qué visión tiene Jorge Berea de este asunto? ¿Estamos de verdad para llorar? ¿Estamos exagerando de repente desde algunos medios? ¿Cuál es la realidad? No, yo creo que es evidente que tenemos problemas, y tenemos problemas sobre todo en algunas zonas del estado de Jalisco. La zona pegada a Michoacán, la zona caliente, la zona de Autlán. Pero yo creo que son bastante focalizados. Tenemos la desgracia de tener estados complicados a nuestro alrededor. Michoacán es un estado que, bueno, pues ya sabemos todas las que están pasando. Cuando entraron sobre Michoacán, pensamos en algún momento dado que podía venirse el efecto cucaracha a Jalisco, y no, pues el efecto cucaracha se fue al Estado de México, porque al final del día Jalisco tiene un sistema de seguridad mucho más sólido del que tenía el Estado de México. Y bueno, pues buscan los malos, como todo mundo busca los lugares más sencillos, ¿verdad? Donde pueden operar con mayor facilidad. Y Guadalajara no era la carne de cultivo, entre otras cosas porque el tejido social de Guadalajara y de los jaliscienses es un tejido social mucho mejor armado de los que tiene Michoacán a estas alturas, ¿no? Entonces podríamos decir que como todo el país, bueno, existen esos focos de alerta, pero Jalisco se sigue cocinando aparte. Pues yo creo que estamos mejor que muchos otros, pero eso no es excusa ni eso nos debe hacer dejar de trabajar por lo mismo, ¿no? Yo creo que lo importante es que sigamos trabajando y sigamos haciendo nuestras vidas, ¿no? En ocasiones, cada vez que hay un suceso de estos, como el lamentabilísimo suceso del señor diputado de la semana pasada, nos espantamos todos, entonces queremos dejar de salir a las calles y queremos empezar a hacer nuestras vidas dentro de las casas, y eso es entregarles las calles a la delincuencia, ¿no? Entre más estemos en las calles y más posicionados estemos de nuestras calles, de nuestros restaurantes, de nuestros parques, más control sobre nosotros mismos vamos a tener, ¿no? Este es un tema complicado. El informador ha sido muy cuidadoso en el tratamiento de estos temas y en el manejo de los mismos. En alguna ocasión, y creo que ya lo había platicado por ahí, Juan Villoro nos decía, dice, es que los periodistas colaboran con la mitad de la tarea de los delincuentes. El delincuente, y sobre todo la delincuencia organizada, manda mensajes a través de los muertos. Y si él los mata y tú los difundes, pues tú estás haciéndoles la tarea. Nosotros tenemos una obligación con la comunidad y no podemos ocultar la noticia, pero tampoco tenemos ninguna razón para festinarla en portadas, con fotografías, etcétera, ¿no? La información está, tanta o más que el resto de los medios, pero yo creo que está donde debe estar, ¿no? Y no tenemos por qué estar generando voces de miedo. Hay que darles a las cosas su dimensión exacta. El miedo vende. Preferimos vender por otras cosas que por miedo. La clase política lo entiende también, sobre todo cuando hablamos del tema de la seguridad, que de repente, bueno, es quien puede caer más en la tentación, pues dependiendo del lado que esté, de decir que estamos excelente en materia de seguridad, o que ya nos cargó, ¿verdad? Yo creo que en esto, como en tantas cosas en la vida, las grandes afirmaciones son mentiras, ¿no? Estamos excelentes. Pues no es cierto, no estamos excelentes. Hoy estamos en la última calle, tampoco es cierto. Tenemos una ciudad mucho menos violenta que gran parte de las ciudades de Estados Unidos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los crímenes que suceden en nuestro espacio son crímenes muy violentos y dan la vuelta al mundo, ¿no? A la hora que hoy murieron 10 gentes en Guadalajara, les había cortado la cabeza.
pues hombre, se mueren más en otros lados. Lo que pasa es que la forma tan cruel, la crueldad que se manifiesta en estos grupos es lo que hace que de repente nos den la vuelta al mundo las notas y nos azoren en esa forma, ¿no? Porque decíamos el pasado sexenio que todo tenía que ver con esa lucha sin sentido que se había declarado por parte del gobierno. Bueno, sin sentido, más que sin sentido, esta lucha, que para empezar se veía dispareja porque se tenía perdida, o esta guerra del expresidente Felipe Calderón con el narcotráfico. Y en este sentido se creía que la cosa iba a cambiar en este sexenio. Sin embargo, bueno, seguimos viendo esas cifras de asesinatos, de sucesos delictivos casi en lo general, muy similares y en algunos casos incluso por arriba. Se va perdiendo a nivel nacional la guerra contra el crimen organizado. Yo creo que cambió. En el sexenio pasado, el gran miedo del gobierno de Felipe Calderón y las gentes que estaban en aquel entonces en el CISEN era que los cárteles estaban teniendo un nivel, una fortaleza tal que ya atentaban contra la soberanía nacional. Entonces la lucha era un poquito a golpearlos en la parte de arriba, a irlos desmembrando, y entonces te hacen un mundo de pequeños cárteles y lo que llaman en Colombia las BACRIMs, las bandas criminales, que ya no tienen la fuerza, no tienen los medios, no tienen los recursos, no tienen la organización para hacer muchas cosas, pero sí tienen los alcances para asaltar, para secuestrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se convierten en bandas criminales de otro nivel. Y esas pequeñas bandas criminales son las que compiten por los espacios desde para la venta de las drogas y con los otros carteles. Todo lo que pasó fue que los criminalizaron, los canibalizaron. Se canibalizan entre ellos y empiezan a pelear por las plazas en una forma mucho más sangrienta que la que tenían, ¿no? Yo no sé, es muy difícil y sobre todo no fue hace tanto, valorar los logros o los fracasos de la política del presidente Calderón. Lo que sí es un hecho es que nos mantenía en la agenda permanente el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y hoy quizás estamos igual, pero ya no está en nuestra agenda. Y es que no puede estar tan en nuestra agenda. Tenemos que ir adelante y tenemos que trabajar y tenemos que combatir las cosas. Pero no podemos dedicarnos a pensar todo el día en ellos y a vivir con miedos, ¿no? Tenemos que estar, como dicen en el rancho, un poquito más echados para adelante, ¿no? Exacto. Pues dedicarle mejor a producir que a tener miedo, ¿no? Pues mira, y por lo pronto que no sea el tema de conversación de todos los días, ¿no? Exacto. Sí pasan las cosas. Yo, te soy franco, de todo el número de muertos de los que se hablan, yo creo que realmente son pocos aquellos que son ajenos al problema de la droga y al problema de las ventas y demás. El caso del diputado de la semana pasada, yo no tenía el gusto de conocerlo, pero bueno, pues periodísticamente cuando suceden estas cosas empieza a moverte y a preguntar quién era y qué hacía. Y yo no he recibido ningún comentario de él, ni siquiera regular. Lo que todo el mundo se expresa como de un gran personaje, de un gran doctor, de una persona humana, de un trabajador por su pueblo. ¿A quién le mandaron un recado? No sé. Y a lo mejor no fue por lo que hizo, a lo mejor fue por lo que dejó de hacer. Exacto. A lo mejor no quiso colaborar en algo o con alguien. Pero eso pues esas son las menos, ¿no? Y no habían tocado autoridades en México, ¿no? Todavía no entrábamos en eso, ¿no? Esperemos que aquí se acabe eso. Esperemos que así sea, efectivamente. ¿Cómo evalúas los esfuerzos que se vienen realizando con la creación de nuevas instituciones a nivel local o estatal inclusive? Bueno, se habla de un mando único, que es una policía de élite, vaya, conformada por los mejores elementos de cada una de las corporaciones, tanto municipales como la estatal, y a nivel nacional la gendarmería. Son buenos esfuerzos, están pues resultando lo que se esperaba de este tipo de organismos. No, la gendarmería tiene 15 minutos de vida, ¿no? Esa acaba de nacer, Exacto. esa vamos a ver qué pasa con ella. Lo que sí es que el mando único era algo que era absolutamente necesario, nos queda claro, y que sí iba a sufrir muchísimo para llegar a él, pues sí. Porque homologar a policías con experiencia, policías con estudios, a gente preparada, con algunos policías de municipios mal pagados, sin experiencia, etcétera, bueno, pues era muy complicado, ¿no?
desde por la homologación de los sueldos hasta por la homologación de las cualidades y de las capacidades de cada uno de ellos, ¿no? Decía alguien que la policía de los municipios servía pues para levantar borrachos, porque son las policías municipales, ¿no? Ya los delitos le entran de otro lado. Pues a lo mejor en algunos lados así era, y sobre todo en municipios, en cabeceras municipales donde tenían 10, 12 policías, ¿no? No va a ser fácil, y en esto se van a generar conflictos y se están generando, ¿no? Aquellos policías que salen de los grupos porque no dan el ancho, y ya el que aprendió a usar armas y andar con los delincuentes y demás, pues difícilmente es una gente que se va a presentar en la Secretaría de Hacienda a registrarse para poner una lonchería, ¿no? Ya empieza a ser más complicado, ¿no? Exacto. Pero yo creo que es un esfuerzo que vale la pena y que va a ser bueno al final del día, ¿no? Pero que va a llevar tiempo. Yo creo que ya hay algunas cosas que se notan, ¿no? La posibilidad de coordinar los esfuerzos policíacos, creo que es algo que eso sucedió desde muy pronto, ¿no? Exacto. Muy al principio. Continuamos, si nos permites, platicando. Después de esta pausa, usted no se vaya, estamos en Los Directores. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Platicamos con Jorge Berea, editor del diario El Informador. Y bueno, estamos en estos temas de seguridad, insisto, que pues son parte de la agenda cotidiana en los días anteriores, y dados los sucesos que se han venido presentando, pues también se llevaban bastante del tiempo de las charlas de café, Jorge, y se han llevado muchas planas y mucha saliva en los medios de comunicación. Continuando con este asunto de la seguridad, Luis Carlos Nájera, fiscal general del Estado, ¿merece el voto de confianza ciudadano? Yo creo que Luis Carlos Nájera demostró durante muchos años el por qué al cambio de gobierno fue un reclamo de la comunidad el que se le mantuviera. Todos estábamos contentos, todos estábamos tranquilos de sentir que hacíamos una diferencia con el manejo de otros estados. Entonces, yo no veo por qué nadie es para siempre, todos en algún momento tenemos que cambiar, pero yo no veo una razón para que en este momento Luis Carlos Nájera saliera, ¿no? Yo no veo un descontrol ni una pérdida de la ubicación del mapa de la delincuencia como la que teníamos. Eventualmente pasa, suben los asaltos, los robos a vehículos, se trabaja en unos, se trabaja en otros, pero yo no veo que haya una razón para quitarlo, y tampoco veo alguien dentro del Estado que tuviera la experiencia como para sustituirlo, ¿no? Habían quienes aplaudían, o han llegado a aplaudir el hecho de que se diga Luis Carlos Nájera es considerado para ser enviado a otro estado, o inclusive a ser llamado también para ser parte de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, es decir, que salga de Jalisco. Digo, ahí también ya pues, lleva mucha jiribilla, ¿no? El que alguien aplauda que pues, el fiscal del estado se vaya. Hombre, pues yo creo que todos nos sentimos orgullosos de que haya jaliscienses que en el concierto nacional figuren. Ojalá y se quedara aquí. Ojalá y nosotros lo mantuviéramos y tuviéramos la tranquilidad de tener un fiscal que es de confianza para la sociedad. Pero yo no sé qué tan real sea esto de que en algún momento estuvo en posibilidades de ocupar un puesto a nivel federal, ¿no? Sé que en el tema del secuestro se notaba mucho la diferencia entre Jalisco y los estados de alrededor y el resto de la República, y eso en algún momento dado hizo que los reflectores voltearan hacia él. Pero yo creo que él está bien aquí y yo creo que él está contento, supongo, y yo no veo ninguna razón para que se fuera, ¿no? Y viniendo de lo más a lo menos, a lo más cercano, a lo que tenemos alrededor, las corporaciones policíacas, ¿cómo se encuentran? Las municipales. Yo creo que en un franco periodo de transformación en cuanto a capacitación, de transformación en cuanto a las percepciones,
de transformación en cuanto a los requisitos de los exámenes de confianza. Yo creo que están sobre todo los municipios lejanos, retirados y demás, yo creo que están en un proceso complicado, ¿no? Pero es que hay avances entonces. Yo creo que yo creo que es el camino correcto. Ojalá y lo instrumentemos en la forma adecuada. Que hay infiltraciones, seguramente sí los hay, pero no estamos hablando de sucesos como los del Estado de Guerrero la semana pasada. Que un alcalde estaba en una fiesta y no se enteró que balearon una balacera y estaba en una fiesta con su mujer, que por cierto es hermana de uno de los líderes de la delincuencia organizada de su estado. Esos niveles no los tenemos aquí de descomposición social. Exacto. Entonces, van bien. Yo creo que la política es adecuada. Vamos a ver cómo la instrumentan. Que sea el camino adecuado. Que todos tengan preparación, que todos tengan capacitación, que haya un mando único, que no se enfrenten los jefes de la policía. Yo creo que eso es sano. Eso no lo podemos negar. De ahí a cómo se instrumenta y cómo, bueno, pues vamos a ver cómo les da resultado. Están empezando con esto y yo creo que de la misma forma en que me preguntabas de Luis Carlos, yo creo que merecen un voto de confianza. Por lo menos pensar que si otras cosas hacen bien, pues esta también la pueden hacer bien, ¿no? Y que si se equivocan van a corregir en lo que se vayan equivocando. La llegada de la gendarmería hizo mucho ruido. Me parece que eso es lo que empezó a provocar cierto ruido a Jalisco, como para decir, oye, entonces, ¿cómo andan las cosas? Porque si la gendarmería de reciente creación, que tú ya bien decías, pues oye, tiene 15 minutos, y Jalisco pinta como uno de los primeros estados a los que llega, pues ¿qué está pasando? Pues lo que pasa es que Jalisco está en el centro y es una coyuntura importantísima. Jalisco está rodeado de Zacatecas, tenemos la parte de Michoacán, tenemos la parte de Aguascalientes. O sea, Jalisco está muy complicado en ese sentido y Jalisco no es una cosa menor. Jalisco es un estado con una importancia y un peso muy distinto a todos ellos en el concierto nacional. Y los riesgos de que en un momento dado pueda ser contaminado, pues existen. Y si yo estuviera en el lugar del Liceo Murillo Caram, yo también pensaría en proteger Jalisco. Pero es muy distinto que llegue la Gendarmería a Jalisco en una labor de protección a cuando llegó y se tomó, que fue casi una toma por asalto del estado de Michoacán, ¿no? Y esta es la segunda vez. Hay que acordarnos aquel levantón de presidentes municipales, ¿verdad? Exactamente. No es el primer esfuerzo. Yo creo que son escenarios totalmente distintos uno y otro. Y lo cual tendría que estarse defendiendo. Pues no, es que no tenemos por qué desestimar cualquier ayuda o cualquier por parte de la Federación en cuanto a nuestra seguridad y en cuanto a nuestra tranquilidad, ¿verdad? Tenemos eventos en que resulta que pasaban delincuentes de Michoacán, se venían a dormir en la noche a Jalisco. Y en Jalisco tenían a sus familias porque en Jalisco estaban seguros. Porque aquí no pasa nada. Porque aquí no hacían dagas. Entonces, pues, a ver, ¿y a mí por qué van a detenerse? Ya me porto bien. Porque ¿por qué te voy a detener? Si entras como comando cargado de pistolas y demás, ¿no? Exacto. No, yo creo que vale la pena, no estamos exentos de nada. La zona, el enclave de Jalisco es un enclave peligroso y sobre todo tenemos una cosa que es terrible en materia de seguridad. Nuestra cercanía al puerto de Manzanillo, por donde entran la inmensa mayoría, si no todos, las bases para la creación de las tachas, anfetaminas, etcétera, etcétera. Entonces, todos los municipios de ese lado es estratégico, entonces, bueno, pues son zonas conflictivas, ¿no? Tendrán que ser zonas conflictivas. Y si lo vemos, pues esa parte de la ciudad y esa parte del estado, el sur, bueno, pues esa tiene más problemas, ¿no? Exacto. Entrando ahí es donde agarran a los narcolaboratorios, ¿verdad? Así es. Jorge, la visión que nos das en este tema de seguridad, bueno, me parece que sí habría que destacarse, es muy diferente a lo que de repente podemos ver en muchos medios de comunicación. Yo sé, tú me dirás, bueno, pues yo de alguna manera tengo influencia en el informador, más no en los otros. ¿Qué sucede? Que de repente también hay quien tiene ya otras visiones más fatalistas. No sé, seguramente hay quien yo no quiero ni tiene que todo el mundo piense como yo, ni tenga la visión que yo tengo. Creo que hay ocasiones en que para todos los medios es
atractivo o tentador una fotografía o una nota de alarma en la portada del periódico, ¿no? Eso genera ventas. Claro. Genera ventas a veces y genera ventas al principio. También la gente se cansa de eso, ¿no? Y a veces, yo recuerdo la primera vez cuando se habló de un narcobloqueo, que luego ya era como Batman, ¿no? Ya todo lo que tenía que ver con... Sí. Ya era con la batichica y la batitienda y ya la narcotienda, igualito. A la hora que fue aquello, me acuerdo era un domingo que llegué a la redacción y dije, ¿cuántos muertos? Ninguno. Entonces, pues le quemaron a un señor que tiene camiones, le quemaron sus camiones, sí. Atoraron la ciudad, sí. Pero no era el bloqueo, como en otras ciudades, que te cierran te despejan, como llaman, un área de la ciudad y entonces ahí roban o hacen lo que tengan que hacer. Exacto. Acá era para huir y era una demostración de fuerza, de presencia, etcétera, ¿no? Y sí, nos vemos tentados en ese momento a decir, es que qué barbaridad, vamos dándole a las cosas su justa dimensión, ¿no? Exacto. No nos asustemos de más y tenemos que confiar un poco más en nuestras autoridades, ¿no? Bien. Pues continuamos platicando con Jorge Berea. Después de esta breve pausa, no se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Pues continuamos en Los Directores. La charla también en la pausa se pone sabrosa. Y nosotros platicamos con Jorge Berea, editor del diario El Informador. Otro de los temas que están en estos momentos en la agenda, bueno, la movilidad. Una Guadalajara, una zona metropolitana de Guadalajara que en los últimos días parece que ya no cabemos en las calles, Jorge. En horas pico simplemente no nos podemos mover. Te vas a la zona de Zapopan, periférico, con complicaciones, algunas arterias con obras. Te vas al oriente, pues la situación es muy similar. ¿Qué nos pasa ya? ¿Ya se colapsó la movilidad en la zona metropolitana? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos más coches de los que debíamos de tener. Yo creo que esto es algo que venía de hace algunos años. Hace algunos años en el periódico se hizo un estudio. Fue un año atípico, fue el año en que entraron los coches chocolate. Y en ese año sacamos una cuenta que seguían subiendo los coches, el número de vehículos durante 10 años en ese porcentaje. Guadalajara sería un gran estacionamiento y ya no habría manera de salvarlo. Se están haciendo obras. Algunas verdaderamente, lo que vienen es tarde. La línea 3 del tren ligero es una obra que debió de haberse hecho hace muchos años. No por eso dejamos de aplaudir que se haga en este momento, ¿no? Qué bueno, claro. Qué bueno que se haga. Pues sí. El tema tan discutido en el sexenio pasado del macrobús, que es un transporte colectivo que se está usando en el mundo, que están haciendo macrobuses en Nueva York, que están haciendo macrobuses en Canadá con otros nombres. Decían los colombianos que nosotros habíamos cometido un error de ponerle el apellido bus, porque eso sonaba viejo. En Colombia se llama Transmilenio. Exacto. Ellos lo venden como un transporte del futuro. Y tiene algo de nuevo y algo de viejo, algo que rescata lo viejo. Cuando el transporte colectivo empezó, pues eran tranvías jalados por mulas y luego de combustión, pero tenían un carril exclusivo. Cuando pasaron a llantas, pues al ratito ya todo el mundo se metía en todos lados. Pero si tú tienes un transporte colectivo, como el macrobús, que a ti te da exactamente lo mismo, que sean las 3 de la tarde o las 3 de la mañana, porque lleva un carril libre y sabes que va a ser X tiempo, como si la ciudad estuviera vacía, lo vas a usar. Si tienes un tren ligero, una línea 3 como la que vamos a tener, o tienes el otro, los vas a usar. Es que no tenemos la calidad del servicio y si realmente fuera bueno, pues es que tampoco hemos querido que sea bueno. Las aspiraciones sociales, nuestras aspiraciones sociales son a tener un coche. ¿Sí? Si tú te vas a Los Ángeles y no tienes un carro, estás frito. Pero si vives en Nueva York, eres un bruto. Allá nadie tiene, ni nadie quiere tener. Pero lo ven totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, mientras no nos hagamos el ánimo de que tenemos que modificar nuestros hábitos, de que tenemos que empezar a utilizar que la bicicleta es un super medio de transporte, que manejarnos en transporte colectivo
si presionamos y los utilizamos y los hacemos rentables, pues van a ser buenos. Si combatimos el camión como el hombre camión y no nos metemos en la empresa, en la ruta empresa, que es algo que Mauricio Gudiño ha estado trabajando y buscando acuerdos y dicen es que no ha logrado nada. Yo creo que sí ha logrado mucho. Lo que pasa es que eso tampoco es de un día para otro y el pulpo camionero lo hemos visto muchas ocasiones que devuelve desde proyectos de Matute que duraban 2 días y se regresaban y demás, ¿no? Pero yo creo que estamos en el camino, ¿no? Alcalde de la calle con mayor número de camiones. Sí, ahora que tenga el tren ligero ya no va a haber camiones. Y yo creo que se van desocupando y esos camiones tendrán que ir a convertirse en líneas alimentadoras y demás, que no es que estén mal, deben de tener su uso. Lo que no puede ser es que el camión compita con el camión que va adelante o que el camión que va atrás, que es de un dueño distinto para ganar el pasaje. Eso es lo que no puede ser. La ruta debe tener un dueño que puede ser persona física, moral, asociación, colectivo, lo que sea, pero no puede tener competencias dentro de la ruta. Al contrario. Y yo creo que en ese sentido se ha caminado, yo creo que todos estamos contentos del tren ligero, va a ser una lata, sí, bueno, pues. Mientras está la obra, ¿verdad? La obra, que a lo mejor va a ser menos de lo que pensábamos en su momento, ¿no? Que Avenida Acueducto la están pavimentando, que va a ser la locura, pues sí, va a ser la locura un rato. 90 días. 90 días. Que esa podría tener otras salidas, ¿no? Tiene la salida Juan Palomar, que qué bueno que ya lo acabaron, pero también tiene la salida de Puerta de Hierro. Puerta de Hierro son calles, son públicas y están cerradas. Y es muy curioso porque se quejan del tráfico y sus calles las cierran. Y los de Valle Real pasa lo mismo, ¿no? Se quejan de los de Puerta de Hierro, que por qué no cruzan por Puerta de Hierro y ellos están tapando uno que viene atrás, ¿no? Entonces eso es la anticiudad. Exacto. Yo no digo que se las abran de por vida, pero bueno, a lo mejor estos 90 días podríamos hacer una pruebita, a ver qué pasa, ¿no? Valdría la pena intentarlo de manera temporal al menos. Porque jurídicamente está hecho, ¿no? No hay ninguna razón. Y tan se planeó así que tiene pequeños clústeres o cotos o privadas o cerradas, o como les queramos llamar, en el interior. Eso estaba previsto. A lo mejor sería un buen momento para intentarlo y ver a ver qué pasa, ¿no? Y además resolvería un problema de circulación, inclusive para los de adentro, ¿no? Pero buen trompito a la uña, ¿no? Intentar algo así, Jorge. Bueno, pues también intentar ser secretario y alcalde y todo eso, pues es un buen trompo, ¿no? Y pero no nomás decía las fiestas del 16 de septiembre, también la voluntad política hay que utilizarla, ¿no? Sí. Entonces tú dirías que le entre la autoridad de una vez ya al tema. Hombre, pues a lo mejor podríamos probarlo, ¿no? A ver qué pasa, o por lo menos 90 días y nos quitamos muchos fantasmas, ¿no? De que qué pasaría y que si acabas con las cosas, a lo mejor no pasa nada. Yo no creo que pasaría nada, ¿no? Sobre todo en el caso de Puerta de Hierro, pues está muy preparado para esto, ¿no? Lo prepararon desde un principio, desde su creación, ¿no? Bien, en aquel entonces no tenía ninguna razón porque no había nadie que viviera atrás. O sea, ahora sí ya hay muchos. Es cierto, es cierto. A ver, mencionabas la línea 3 y efectivamente, bueno, llega tarde. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Qué nos pasó en 18 años? ¿En verdad fue un asunto de falta de voluntad política? ¿Éramos un estado pobre y de repente nos cayó dinerito como para poder construir pues, esta línea 3? ¿Qué sucedía en esos 18 años? Y efectivamente, digo, de la administración panista que simplemente pues, dejó el tren ligero como algo utópico, imposible y casi en el olvido. Yo creo que el mérito de la administración pasada, panista, fue ¿El macrobús? El macrobús, que yo creo que fue una obra estupenda y es un ejemplo que yo creo que debemos de replicar muchas otras veces dentro de la ciudad. Pero yo creo que el acento se puso mal desde hace muchos años. Desde hace muchos años debíamos de haber generado la conciencia que ahora tenemos sobre el tema de movilidad. Hace 20 años la palabra movilidad no existía, se hablaba de tránsito. La cantidad de puentes que tenemos en Guadalajara, con el costo de 1/4 o 1/5 parte de ellos, tendríamos un transporte colectivo de primer mundo.
¿cierto? No digo que en túneles, pero tendríamos macrobús, tendríamos transporte colectivo como para que no nos preocupara andar en ellos, como para que nos sintiéramos hasta orgullosos. Le gastábamos al coche, entonces le construimos el puente al coche, le subsidiamos la gasolina al coche, ahora le quitamos la tenencia al coche. Impuestos, además. Entonces, bueno, pues estamos cosechando lo que sembramos. Y luego que le decimos a la gente, hombre, no tengas coche, agarra tu bici. ¿Qué pasó? Pues como que agarra tu bici. Exacto. Si las políticas públicas lo que han alentado es eso. El uso del automóvil. El uso del automóvil. ¿Fue descuido el no haber entrado al tren ligero en su momento? No lo sé, porque yo no sé cuáles eran las condiciones, incluso financieras, que en aquel momento se requerían, sobre todo en el primer sexenio panista, en los 2 primeros sexenios panistas. Pero lo que sí es un hecho es que no hubo conciencia de a dónde podíamos llegar. Eso me queda más o menos claro, ¿no? Y Exacto. que a la hora que empezamos a arreglar las calles a estas alturas del partido, bueno, pues cierras Ávila Camacho para ponerle concreto y fue la locura, ¿no? Cierto. Y en este momento, bueno, pues con estas obras públicas que están realizando, pues estamos que aullamos. Debieron haber sido hace más años, ¿no? Pero bueno que venga, ¿no? Y nos aguantamos porque sabemos que vamos a tener algo mejor. Que también es algo que se nos olvida, ¿no? Queremos quejarnos sin mirar lo que puede suceder unas semanas después, ya que esté concluido este tipo de obras. Y sobre todo cambiar la conciencia de la gente, ¿no? Si todos aprendemos a caminar, todo el mundo se quiere estacionar en la puerta, man. Ya nadie quiere estacionarse a 3 cuadras. Queremos estacionarnos en las calles. Las calles son para transitar, no para que nos guarden nuestro coche. Queremos tener todos, cada quien uno, y entonces vamos 4 al mismo lugar y van 4 vehículos, porque no nos ponemos de acuerdo. Pues es muy complicado, ¿no? Y las políticas públicas han alentado esto. Es cierto, es cierto. Regresando a la línea 3 del tren ligero, ¿vale la pena que se siga discutiendo que si por arriba o por abajo? Ya es bizarra esa discusión. No hay dinero para hacerlo. Y es como alguien, ponía un día el ejemplo, que le decía a la mujer, oye, ¿qué no mereceremos tú y yo una Mercedes nueva? Claro que la merecemos, para eso hemos trabajado. A la cuarta dice, oye, primero paga la colegiatura de tus hijos, mano. La verdad es que no te ajusta. Nosotros no tenemos el dinero para hacerlo todo por debajo. El dinero que se consiguió es la mayor suma que se ha conseguido de la Federación para la ciudad de Guadalajara en la historia. Y nos ajusta para eso. Para eso es para lo que nos ajusta. Hoy es que son muy feos los transportes por arriba. Sí, son más bonitos por abajo. Pero no necesariamente tienen que ser tan feos. Sí. Hoy en Monterrey son horribles, la gente no está contenta. No, pero son de concreto, son otra cosa. Allá tienen columnas cada 20 metros, acá van a ser columnas cada 60 metros. Ya están preocupados en que se genere abajo una zona verde, que va a estar complicado, porque es un camelloncito de este tamaño, el de Ávila Camacho y de Laureles, ¿no? Pero yo creo que le podemos ayudar. Además hay una cosa que fíjate que a veces nos olvida. A la hora que decimos hoy que vayan por abajo. No transporta vacas, transporta gentes. Y la gente que dura 2 o 3 horas en muchas ciudades del mundo, en subterráneos, es una calidad de vida de horror. En París hay tren elevado, hay rutas que tienen un tren elevado y la gente goza enormidades viendo su ciudad. Porque es colectivo, tiene que ir la gente en túneles, no necesariamente. Es que los de abajo los vamos a ver más feos, mejor los hundimos. No, espérate, pues. Ese es un criterio, ¿no? Hay otros. Yo no creo que a mí, hombre, si pudiera hacer todo por abajo, a lo mejor me gustaría, ¿no? Pero yo no veo la tragedia de que haya un paso. Me tocó participar en un par de reuniones en que se decía, es que el ruido. Pues sí, pasa a Chicago y es un ruido infernal. Pero los nuevos, pues ya nomás oyes el zumbido del viento, ¿no? Pues además, digo, si al ruido vamos, pues en este momento Ávila Camacho, el ruido del transporte público actual, de los camiones, pues es mayor, ¿no?
al que estará haciendo el tren ligero. Al margen de lo que respiras mientras lo oyes, ¿verdad? Exacto. Otra cosa en la que se gana, Otra cosa en la que se gana. menor contaminación. Así es, y si aprendemos a usarlo va a ser mejor para todos. Un asunto que ya deberíamos de considerar cerrado. Vemos grupos que todavía están interesados en hacer un esfuerzo, otra luchita para ver si convencen a las autoridades. ¿Vale la pena? Pues mira, no vale la pena porque esto ya no tiene marcha atrás. Esa es la primera. Y la segunda, a mí lo que me preocupa es que hemos visto, y esto sí lo hemos visto todos, cuántos proyectos en el estado de Jalisco se han quedado en planos porque hay detractores. Y solitos nos metemos zancadilla. Y desgraciadamente lo que nos pasa es que aprendimos a meter la pierna fuerte y a trabar los proyectos. Y una vez trabados, negociamos a ver qué sacamos en nuestro beneficio por quitar el pie. Y eso nos hace un daño enorme. No, ya ves que se saca el beneficio y aún así ya no se saca el proyecto. Así es. Bueno, y eso vimos proyectos el sexenio pasado. Hubo un grupo que estuvo en contra de un proyecto de movilidad y se nos fue el proyecto y se nos fueron los fondos, ¿no? Y en todas las áreas hemos visto eso, ¿no? Cómo se nos van recursos porque hay grupos que empantanan y obstaculizan, ¿no? Ahorita lo tenemos en el tema del agua también, ¿no? Con la presa del Zapotillo. Ese es otro tema, ¿no? Que es igual, no vale la pena. Y ahí hay un trabajo de campo extraordinario que ha realizado gente de la Comisión Nacional del Agua con antropólogos para ver la reubicación y que los residentes que se mueven estén en buenas condiciones. Yo creo que eso lo han trabajado muy bien. Pero al margen de que subieran la presa, no podía conservarse el pueblo. O sea, no pueden vivir en un riesgo junto a una presa de ese tamaño. Eso no puede suceder, ¿no? Exacto. Pero nos gusta el tema del opositodo. Ahí estamos en el opositodo. Y en el tema del agua hemos dejado de ir montones. Y si era el crédito japonés, y luego ya nos íbamos a Arcediano, ya volvemos para Zapotillo. Y ahí vamos en todo, ¿no? Ya que se haga una. Exacto. Una porque ya no está llegando el agua. Ahora sí, es cierto. Sí, pero a los aparejos, ¿eh? Es cierto, es cierto. Vamos rápido a la pausa y continuamos platicando con Jorge Berea. No se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Pues llegamos al último bloque de los directores. Y bueno, ya en este último bloque, yo ando ronco, ¿eh? Es que ayer ganó el Atlas, porque no sé si te enteraste. Y te fuiste al mariachi. Que con todo el Ronaldinho ganamos, pero bueno, por eso estamos roncos. ¿De qué jugaste? No, pues de aficionado. De aficionado. De fiel. No, buen encuentro. Pero bueno, nosotros continuamos en Los Directores y platicamos con Jorge Berea, editor del diario El Informador. Otro de los temas, y lo acabamos de vivir y padecer en la zona metropolitana de Guadalajara, y tiene que ver también con infraestructura. Bueno, vaya situación la que se nos suscitó con esto de esta lluvia atípica y que nos trajo inundaciones, bueno, en zonas inclusive de las que no estaban previstas, Jorge. Porque el diario El Informador, justamente esta semana, pues el mismo día que padecimos, si no me equivoco, nos ofrecía información respecto pues, a una zona donde se ha hecho gran inversión y sigue con este foco rojo de las inundaciones, que es toda esta Avenida López Mateos y la zona de Plaza del Sol. Pero pues que nos cae también en otros lados. ¿Qué pasó? Bueno, pues Guadalajara siempre ha sido una ciudad que los hidrólogos, la gente de la Comisión Nacional del Agua, los llama las tormentas puntuales, que es el agua toda junta en muy poco tiempo y en un área reducida, ¿no? Nosotros en Guadalajara las tormentas de nuestra ciudad son famosas, ¿no?
Sí. No nos pasa y de repente te llueve una colonia en el oriente de la ciudad y acá ni nos enteramos. Así es. O sea, no se reparte. Aquí sí cae el baldazo y bueno, pues cuando cae el baldazo como cayó el otro día, pues no hay manera. No hay manera, ¿no? Hay zonas que, pues lo sabemos todos, ¿no? La zona de López Mateos y Mariano Otero y toda esa zona que pues, ha sido conflictiva desde hace muchos años, ¿no? Sí. Y el tema del agua el tema de las inundaciones pues es un tema de colectores, ¿no? Y no está tan fácil ya la solución de estos temas, ¿no? Y que volvemos al asunto de pesos y centavos y además, pues de obras que esas sí nos llevarían muchísimo tiempo y cuidado, ¿no? Bueno, siempre se dijo que la obra que salvaría la parte poniente de Guadalajara era un paralelo al colector poniente, que es el López Mateos, que iría por Rubén Darío y desembocaría hasta el arroyo de la Culebra y saldría a Soquipan y de Soquipan a la Barranca. Eso es una obra monumental, ¿no? Es una obra monstruo. Se plantearon algunas posibilidades después, haciendo una salida de López Mateos por la zona de Colomos y conectar ya por allá abajo por Ávila Camacho, que es otro colector que viene lleno. Entonces bajan de las colonias, llega al agua Ávila Camacho, pues el tubo va lleno, rebotan y hasta las calles se rompen, ¿no? Tenemos carencias, sí. ¿Tenemos dinero? No. Esa es una realidad, ¿no? que no se ha atendido. Ahora empiezan a aparecer paliativos. De repente obras públicas, al otorgar un permiso para construcción, te pide 2 aljibes. Uno para el agua de tu casa y te piden una fosa para que en caso de tormenta el agua de tu casa no vaya a la calle, se quede en la otra fosa. Y una vez pasada la tormenta, un par de horas después, desfoques. Entonces, estamos haciendo exactamente eso, ¿no? Administrar los tiempos de nuestros tubos, ¿no? ¿Se está haciendo actualmente ya esto? Es decir, Sí, que ya te lo pongan como un requisito para otorgarte el permiso. Ya están pidiendo en determinadas obras y en determinadas zonas. Y bueno, pues ya tendrás que acreditar la no necesidad por algunas cosas, pero sí, ya es de las medidas que se contempla para este tipo de cosas, ¿no? Y que son interesantes, ¿no? Digo, implican también corresponsabilidad por parte del ciudadano, entrarle a atender y resolver un problema que resulta difícil por las dimensiones del mismo y de las obras que se requerirían como solución, pues suena interesante. Pues mira, lo que pasa es que la autoridad no va a poder nunca contra lo que nosotros no queremos hacer, ¿no? Cuando, no me acuerdo, hace muchos años, estábamos chicos, pues, la gente salía y barría su banqueta y regaba su camellón. Y hoy vas y ves los camellones y los camellones tiene que venir el ayuntamiento a cortarlos porque ya no nos hacemos responsables. Cada vez nos sentimos más lejanos de nuestra ciudad y menos responsables de ellas. Sí. Y esto, bueno, es un acto de responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, pues el agua cae en mi casa, pues la suelto al rato, ¿no? Exacto. Oye, Jorge, entonces en este aspecto, ahí sí estamos amoladones. Va para largo la solución en este otro tipo de cosas. Ya bueno, de colectores, más complicado que cualquier otra cosa. Yo lo veo más complicado que otras cosas, sí. ¿Ves primero la solución en materia de movilidad que la solución a las inundaciones en Guadalajara? Lo que pasa es que las inundaciones en Guadalajara nos pasan durante 2 meses y luego se nos olvida. Y entonces volvemos a vivir todo el año y vuelve el temporal y nos volvemos a acordar. Eso no es pretexto para nada. O sea, no puede nadie ni existe una razón para que alguien pierda su patrimonio y pierda sus enseres, pierda sus casas, pierda sus muebles. Una cosa es decir, hombre, es que llovió. Es que la lluvia cae del cielo, pero la obligación de que no haya tragedias esa es nuestra. Exacto. Porque hay obras para que no sucedan. Así es. Entonces, por lo menos donde está detectado, pues sí, en Baja California, ¿qué pudieron hacer contra el ciclón? Ahí sin nada. Claro. Pero lo que se pueda se tiene que hacer, ¿no? Y no debe haber pretextos para ello. Pues el tiempo se nos vino encima y agradecidos nuevamente por contar con tu compañía. Pues muy agradecido de invitarme al programa. Pues, y seguimos al pendiente, por supuesto. Muchas gracias, Jorge Berea.
editor del diario El Informador. Nosotros nos vamos, agradecidos también por el favor de su compañía, que es en la señal de C7. Los directores. Líneas no escritas. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.